Buen día con todos. En esta ocasión vamos a ver el modelo de equilibrio general en una economía de dotación con dos periodos. ¿Cuál es la motivación? Recientemente, a raíz de la pandemia, a nivel global, un conjunto de economías, tanto avanzadas como en desarrollo, vienen implementando un conjunto de paquetes orientados, por ejemplo, a tratar de preservar los niveles de consumo. Un ejemplo de ello es el paquete aprobado en el caso de Estados Unidos. Eh, en parte, el paquete ofrecía pagar a las familias un cheque de $1.000, especialmente a aquellas que se habían visto afectadas por la pandemia. Y en el caso de las personas que tuvieran incluso hijos menores, se les otorgaba un monto adicional de $500. Bien, ¿qué es lo que menciona la teoría? La teoría de Friedman menciona que las personas cuando perciben el ingreso y resulta que este ingreso es transitorio, lo más probable es que estas personas guarden el dinero en ahorro o eventualmente traten de reducir los niveles de deuda. En ambos casos, los activos netos de la persona están subiendo. ¿Qué pasa con el consumo en ese periodo que recibe el ingreso transitorio? Básicamente no va a cambiar mucho el consumo. En cambio, en la hipótesis de Keynes, más bien va a mencionar que las personas tienen una función de consumo. Esta función de consumo va a depender en gran medida de los ingresos corrientes. Hay una propensión marginal a consumir de por medio. Por tanto, bajo el modelo de Keynes, si el gobierno otorga una ayuda transitoria, esto automáticamente debería reflejarse en un incremento del consumo en ese periodo. Bien, veamos los datos para ver cuál de las hipótesis es correcta o es corroborada con los datos. Esto es un PPT que rescaté de Becker Friedman Institute. Ellos muestran una encuesta en la cual tenemos tres grupos de personas. Hay un grupo de personas que actualmente ha recibido el cheque. En este caso la muestra son 8.500 personas, como vemos acá. Luego tenemos una muestra de aquellas personas que esperan recibir en el corto plazo estos cheques de $1.000, estos cheques de estímulo pandémico. Bien, lo más interesante está acá. Para el grupo que recibió un cheque, veamos qué pasó con su consumo y sus ahorros o la deuda. Resulta que considerando tanto aquellos que básicamente o bien pagaron la deuda o ahorraron ese ingreso transitorio, esos cheques lo pusieron al banco, a algún fondo mutuo o finalmente lo invirtieron en la bolsa de valores, la sumatoria de ambos elementos nos va a dar prácticamente un 85% de personas que básicamente no está destinando el cheque para consumo, está ahorrando o está pagando deudas. Un patrón similar observamos para el caso de personas que esperan recibir el cheque. En ese caso, prácticamente un 88% también seguiría con ese patrón en el sentido de, o bien, pagar la deuda o básicamente ahorrarlo. Por tanto, en esta competencia teórica vamos a ver que
la hipótesis de consumo permanente de Friedman va a ganar, ¿no? En este caso estamos corroborando la hipótesis de Friedman versus Keynes. Entonces, ¿a quién le damos el punto? A Friedman. Friedman gana en esta partida. Genial. Ahora veamos el modelo teórico que sustenta esta evidencia que se muestra en los datos. Vamos a hacer entonces este modelo súper sencillo de equilibrio general en esta economía con dos periodos. Para esto, los economistas van a poner una serie de supuestos, pueden ser descabellados o no, pero sirven un poco para ver qué está pasando con los datos o con los hechos estilizados finalmente que uno encuentra en la estadística. Bien, este modelo de equilibrio general en principio es una economía cerrada. En esta economía cerrada vamos a tener un conjunto enorme de personas. Estas son las personas que habitan la economía. En este conjunto enorme de personas vamos a tener el nombre de los habitantes. Entonces, en este caso, el superíndice I va a denotar el nombre de la persona. Bien, ¿quiénes son las personas? Vamos a decir que tenemos un montón de personas del 1 hasta n mayúscula. Esta es una forma de resumirlo. Por ejemplo, la persona 1 podría ser una chica llamada Andrea. La persona 2 podría ser Lisbeth. La persona 3, digamos que se llama Carla. Y la persona N mayúscula, le voy a poner el nombre de Estefanía. Entonces, en todo ese conjunto de puntos suspensivos hay un montón de personas en el camino, un montón de nombres. Ya depende de la creatividad de cada persona ponerle un nombre en particular. Bien, entonces ya tenemos el conjunto de habitantes de esta economía. Resulta que cada persona en esta economía va a vivir solamente 2 periodos. Pensemos que t va del 1 al 2. Entonces la persona 1, o en este caso t igual a 1, representa el periodo presente. ¿Ok? Y t igual a 2 representa el futuro. Bien, el otro elemento que vamos a tener es que las personas van a recibir utilities de la siguiente forma. Las personas tienen una función de bienestar, una función de preferencias. Entonces, esta letra V mayúscula representa el bienestar de cada persona a lo largo de toda su vida. Entonces, esta va a ser la utilidad de la persona y en valor presente. Bien, ¿de qué depende esta utilidad en valor presente? Resulta que este objeto va a ser aditivamente separable y a su vez va a depender de las siguientes funciones. En principio, vamos a tener una función de utilities que depende del consumo presente. Bien, ¿qué cosa es C sub 1? C sub 1 representa el consumo del presente. Bien, metemos ese nivel de consumo presente en una licuadora y esta licuadora la va a transformar en un número. La función al final de cuentas es una licuadora que transforma en una cosa en otro número. El elemento al cual se transforma esto es los utilities del periodo t igual a 1. Entonces acá tenemos cuánto bienestar me dio consumir estas manzanas en el presente.
Entonces estos son los utilities o utilities del presente. Por su parte, en el periodo t igual a 2, cuando ya estamos en el futuro, también la persona consume este conjunto de manzanas y por tanto esta persona va a recibir a sí mismo utilities. Esto es consumo futuro, C sub 2. Bien, eso, el nivel de consumo se refleja rápidamente en utilities. En ese caso vamos a tener utilities del futuro. Ahora bien, ¿qué cosa es beta? Beta va a ser un factor de descuento intertemporal. Este factor de descuento intertemporal lo que va a hacer es medir el grado de impaciencia de la persona. Si beta es muy grande, cercano a 1, quiere decir que la persona es muy paciente. Valora casi por igual el consumo futuro versus el consumo presente. O el bienestar futuro con el bienestar presente. Por el contrario, cuando beta es un número que está cercano a 0, es un número muy bajito, quiere decir que la persona es muy impaciente, castiga demasiado el bienestar futuro. Entonces esto es el factor de descuento intertemporal. Un poco la intuición de esto es decirle a una persona: ¿tú qué prefieres? ¿Viajar a Europa ahora o viajar a Europa dentro de 10 años? ¿Qué te daría mucho más bienestar? Lo más probable es que las personas nos digan: bueno, yo prefiero viajar a Europa ahora. Podría viajar en 10 años, pero mejor estaría si viajo ahora. Entonces esa es la función de beta, ver cuánto castigas el bienestar futuro con respecto al bienestar presente. Entonces hemos hablado de esta función de utilities que depende del consumo. Básicamente esto va a ser una función cóncava, la vamos a mostrar acá, que refleja esta función de bienestar, que la persona a medida que aumenta el nivel de consumo, va a aumentar el nivel de bienestar. Sin embargo, este incremento del bienestar va a estar a un ritmo decreciente. En ese sentido, la utilidad marginal del consumo, si bien es positiva, esto va a crecer a un ritmo decreciente. En ese sentido, la segunda derivada es negativa. Adicionalmente, hay una cosa que se le conoce como condición de Inada. La vamos a poner acá. La condición de Inada lo que te va a decir es que la persona, cuando parte de consumir muy poquito, digamos, tenemos la función de utilidad marginal. Resulta que cuando esta persona parte de consumir muy bajo, pensamos que es parte de un número muy bajito, casi 0. Resulta que en el límite, aumentarle en una unidad cuando esta persona partió de 0, le incrementa brutalmente el bienestar. En ese sentido, se conoce a esta condición como condición de Inada. Entonces, evidentemente, si yo estoy con mucha hambre, así me dan una sola manzana, bueno, me va a aumentar mucho el bienestar. Me podrían dar una segunda manzana, pero evidentemente el bienestar va a crecer, pero ya no tanto como cuando pasó con la primera manzana. Bien, un elemento a resaltar en este caso es que la función de utilidad de la persona también es cóncava. Bien, ¿qué va a pasar en este caso? Pongámonos en dos escenarios para explicar de qué trata esto de la concavidad de la función de utilidad.
Eh, Pensemos que estamos en dos escenarios distintos. Una de ellas es en un escenario en el cual el consumo es muy bajo, ¿ok? Acá tenemos un elemento de consumo bajo versus un escenario en el cual el consumo es alto. Evidentemente, dada la forma de función de utilidad que es creciente en los niveles de consumo, cuando yo incremento los niveles de consumo, evidentemente la utilidad es mucho más alta. Para este tipo, consumo alto, los utilities son mayores. Para un consumo bajo, evidentemente, la utilidad es menor. Bien, ¿qué quiere decir la concavidad? Pensemos por un momento que yo saco el promedio de esos utilities. Eso me va a dar básicamente este puntito. En este elemento yo tengo lo que sería la utilidad promedio. Entonces, en este caso, yo tengo la utilidad promedio. Es el promedio del consumo bajo con el consumo alto. Bien, lo que nos dice la teoría es qué pasa si esa persona más bien no está jugando entre los extremos, sino más bien tiene acá un consumo promedio. Entonces vamos a promediar el consumo bajo con el consumo alto. La teoría de concavidad me dice que el bienestar que va a tener la persona por un consumo promedio va a ser mucho más alto que cuando la persona está promediando escenarios extremos en términos de bienestar. Por tanto, en este contexto, la persona va a tener más bienestar cuando está suavizando el consumo, ¿no? La persona prefiere más los promedios que los extremos. Eso representa la concavidad en este escenario. Entonces ya hemos hablado de las preferencias de la persona. Ahora, como estamos en una economía de dotación, resulta que cada persona va a recibir una secuencia de bienes en cada periodo. Esto es como que la persona se despierta en el presente, va al huerto y resulta que le han caído manzanas. Se despierta en el futuro, la persona va al huerto y otra vez resulta que encuentra y le han caído manzanas. Entonces, esto representa la dotación de las personas. Y Y1 es cuánta de manzanas le ha caído en el periodo t igual a 1. Y Y2 representa cuánto es la dotación de manzanas que a la persona le cayó en el periodo t igual a 2. Entonces, esto es manzanas del presente mientras que Y2 representa las manzanas del futuro. Buenísimo. En esta economía resulta que las personas participan en un mercado que es secuencial. Resulta que en cada momento las personas eventualmente podrían prestarse o endeudarse con el fin de cambiar su nivel de consumo al margen de cuánto pudiera ser el ingreso en ese instante. Obviamente, las personas pueden intercambiar derechos de consumo por una tasa de interés. Entonces la persona necesita evidentemente una tasa de compensación. En esta economía, por tanto, vamos a tener en cuenta una tasa de interés R. Esa es una tasa de interés real. ¿Qué quiere decir esta tasa de interés real? Digamos que R vale 10%. Si la persona, digamos, Andrea, entonces le va a prestar a Estefanía. Esto quiere decir que Andrea en el periodo t igual a 1 le presta 100 manzanas a Estefanía. Digamos, Andrea está dispuesta a postergar el consumo mientras que Estefanía preferiría consumir un poquito más en el presente.
Entonces Andrea le va a prestar 100 manzanas a Estefanía. Y en el contrato menciona que, ok, yo te presto las 100 manzanas, a cambio yo necesito que Estefanía le dé a Andrea 10 manzanas en el futuro, es decir, adicionales. Es decir, Andrea está sacrificando, dejando de consumir 100 manzanas el día de hoy, a cambio de que en el futuro reciba 110 manzanas. Por su parte, Estefanía va a estar consumiendo 100 manzanas adicionales a su dotación en el presente. A cambio, en el futuro tiene que sacrificarse y pagar el interés más el capital del préstamo, devolverle las 100 manzanas. Entonces R es la tasa de interés real. Veamos ahora cómo se resuelve este modelo. Para ello yo necesito la restricción de presupuesto del agente representativo. Bien, para el tema de solución, empecemos con los siguientes elementos. Resulta que para la solución analítica, cada persona va a maximizar su bienestar. ¿Cómo lo hacemos? Cada persona está maximizando el bienestar. El bienestar se representa en valor presente. En este caso tengo los utilities, el consumo de la persona ahí en el periodo 1, más beta, los utilities que percibe la persona en el periodo t igual a 2. Bien, eso es el bienestar. Como en economía, siempre vamos a pensar que las personas tienen necesidades o deseos infinitos, sin embargo, tienen restricciones. Resulta que en la economía los recursos son limitados. ¿Y cómo se representa esa limitación de recursos en este modelo súper sencillo? Veámoslo con presupuestos. La mayoría de personas está asociada o conoce más o menos el presupuesto y no es una cosa descabellada. Resulta que, ok, en el periodo t igual a 1 y yo tengo mi dotación y sub 1. Ok, ¿qué puedo hacer con ese y sub 1? En principio lo podría consumir. Entonces encuentro manzanas en el muerto, puedo consumir una parte de ellas, ¿ok? Entonces una parte la consumo y eventualmente podría hacer préstamos, prestarle las manzanas que me sobraron. Por ejemplo, en el caso de Andrea, le podría dar ahorrar 100 manzanas y darlas en forma de préstamo a otra persona. Ese nivel que podría ser el ahorro, le vamos a llamar S sobre I. Bien, estos elementos ya los vimos previamente. Y sub 1 era la dotación del presente, la dotación inicial. C sub 1 es el consumo del presente. ¿Qué cosa es S sobre I? S sobre I representa el ahorro. Aunque también esto podría ser deuda. Vamos a hacer la distinción del siguiente modo. Si es que S sobre I es positivo, esto implica que la persona ahorra. Evidentemente yo recibí, digamos, 1000 manzanas, pero está consumiendo solamente 900, quiere decir que 100 manzanas la está dando en forma de préstamo a otra persona. Por el contrario, si es que S sobre I es, en este caso, negativo, si S sobre I es negativo, esto va a indicar que la persona se está endeudando o estás tomando deuda.
Bien, entonces esta era la restricción en el periodo t igual a 1. Va a haber una restricción también para el periodo t igual a 2. ¿Cómo funciona esto? Estoy en el periodo t igual a 2 y vamos a tener lo siguiente. Evidentemente, la persona necesita consumir en el periodo t igual a 2. El periodo t igual a 2 tiene fuentes de ingresos. Una de ellas es nuevamente la dotación exógena, la que recibe o la que observa una vez que sale a recoger las manzanas. Adicionalmente, si la persona, digamos, hizo ahorros, ese super ahí es positivo, la persona va a recibir el interés por eso préstamo. Entonces, 1 más R va a representar el capital más los intereses de ¿qué? Del préstamo inicial. Ese es super ahí. En el ejemplo que les había mencionado, por ejemplo, esta chica Andrea había ahorrado 100 manzanas. En el futuro estaba recibiendo 110 manzanas a una tasa de interés del 10% real. Bien, en este caso, este elemento va a representar el capital más los intereses de la deuda. Buenísimo. Bien, ¿cómo se resuelve esto? Yo tengo una restricción, o en este caso 2 restricciones, una por cada periodo, y tengo una función de utilidad en valor presente. Esto se puede resolver mediante algo que en los cursos de cálculo se conoce como lagrangianos. Los lagrangianos tratan de incorporar la restricción en la función de utilidad para tener solamente un objeto, una sola función objetivo, en la cual yo puedo hacer la maximización. Bien, veamos cómo se hace esto. Necesito algo que se llama función de Lagrange. Veamos cómo se maneja el cálculo con esta función de Lagrange. ¿Qué tengo que hacer? Tomar en cuenta, en este caso, la función objetivo. A ver, copiamos este elemento acá. Ok, entonces la función de Lagrange va a incorporar, en este caso para la persona ahí, la función objetivo, que son los utilities en valor presente. Adicionalmente, para resolver esto de manera súper sencilla, yo voy a incorporar el siguiente truco. Voy a ponerle un precio sombra, lambda supra i en el periodo 1. Ese lambda supra i en el periodo 1 está asociado a la restricción de presupuesto del periodo t igual a 1. ¿Cómo lo hago? Resulta que, a ver, a la dotación inicial le voy a quitar el consumo de ese instante. Ok, ahí es y sub 1 sobre i. Le voy a quitar lo que está consumiendo la persona en el periodo t igual a 1. Asimismo, le estoy quitando el nivel de ahorros que hizo la persona en ese periodo. Asimismo, para la restricción del segundo periodo, le voy a poner un lambda sub 2 sobre i. Es decir, cada persona tiene sus propios precios sombra. Por eso le pongo sobre i. Y lo que voy a hacer es al ingreso que tiene la persona en el segundo periodo, esto es la dotación del segundo periodo más el capital y los intereses, le voy a restar el consumo. Entonces en este segundo caso, a la dotación más el capital más los intereses de ese elemento S, la deuda inicial o el ahorro inicial, le quito el consumo que está haciendo la persona en el segundo periodo. Entonces ya tengo
la función de Lagrange. Ahora vamos a poner todo esto en una sola línea para que sea más amigable. Bueno, ahí me volé los supra ahí. Buenísimo. Un elemento que vale la pena resaltar es determinar cuáles son las variables de control. Las variables de control para esta persona resulta que son el consumo que está haciendo en cada periodo, C sub 1, C sub 2, y la tercera variable de control va a ser cuál va a ser el nivel de ahorro de esta persona. Entonces ese supra ahí también constituye un elemento a tomar en cuenta, el ahorro de la persona. Por tanto, tengo tres variables de control. Veamos cómo se resuelve esto. Ya tenía el lagrangiano, lo que tengo que hacer es optimizar con respecto a cada una de las condiciones de primer orden. Resulta que por la función de utilidad cóncava y una restricción de presupuesto que vamos a asumir que se cumple la igualdad, justamente porque va a haber un elemento que en microeconomía se conoce como insaciabilidad local. Entonces las restricciones se cumplen con igualdad, no necesito hacer Kuhn-Tucker. Bien, derivada del lagrangiano respecto al nivel de consumo en el periodo presente, resulta lo siguiente. Voy a tener en principio la utilidad marginal del consumo en el periodo 1. Veo dónde más sale este nivel de consumo. Veo que está afectándole a este objeto, a la restricción de presupuesto del primer periodo. En ese sentido, le voy a restar acá el elemento que está apareciendo como un coeficiente que lo acompaña. En este caso es lambda sub 1. Y todo eso se iguala a 0. Bien, optimizo respecto a la segunda variable de control. En este caso es el consumo del futuro. Nuevamente observo dónde es que sale el consumo del futuro dentro del lagrangiano. Acá lo voy a marcar con una culebrita. Realizo la optimización y acá simplemente es beta, que entra como un elemento constante. Luego voy a tener la utilidad marginal del consumo en el segundo periodo. Esto es derivada de los utilities respecto al consumo del segundo periodo. Finalmente, observamos también que C sub 2 está afectando a la restricción de presupuesto del segundo periodo. Está con un signo menos y a su vez le está acompañando un elemento lambda sub 2. Por tanto, al momento de hacer el cálculo o la derivada, acá simplemente sobrevive lambda sub 2, que es como el coeficiente que la acompaña. Y todo esto se iguala a 0. Finalmente, tengo mi tercera variable de control, que es S supra I. En este caso, hago la derivada de este lagrangiano con respecto a S. Y veamos efectivamente dónde sale S. En este caso le voy a poner acá una sonrisa. S va a estar figurando tanto en la restricción de presupuesto del primer periodo como en la restricción de presupuesto del segundo periodo. Hacer la derivada es súper sencilla, ya que es bastante directo, simplemente es una multiplicación por una coeficiente constante. En el primer caso, ¿qué le acompaña a S supra I? Va a ser menos lambda sub 1. En el segundo elemento, vemos que el elemento que le va a acompañar va a ser 1 más R con signo positivo y luego todo eso multiplicado por lambda sub 2. Entonces acá voy a tener lambda sub 2 supra I, todo esto por 1 más R, lo cual se iguala a 0. Entonces con esto yo ya puedo llegar a un conjunto de elementos que típicamente se muestran ya como resultado en los libros. Por ejemplo,
En el texto de Gregorio simplemente te demuestra, bien, esto es la función de utilidad, estas son las restricciones de presupuesto, haces la optimización y acá vamos a tener la ecuación de Euler. Entonces, hablemos de esta ecuación de Euler y cómo es que figura. Para esto, lo que tengo que hacer en principio es eliminar los precios sombras. Veamos cómo sale esto, de eliminar los precios sombra. En el primer caso, voy a tener lambda sub 1 va a ser igual a la utilidad marginal del consumo en el periodo t igual a 1. Lambda sub 2 a su vez va a ser igual a beta por la utilidad marginal que obtiene la persona en el segundo periodo. Finalmente, de la condición de optimización del ahorro, voy a tener que lambda sub 1 es igual a lambda sub 2, todo esto multiplicado por 1 más r. Lo siguiente es hacer un conjunto de reemplazos. Por ejemplo, este tipo lambda 1 lo reemplazamos acá. A su vez, este tipo lambda 2 lo reemplaza en el elemento correspondiente dentro de la tercera optimización. Haciendo ese conjunto de reemplazos, yo voy a obtener finalmente el siguiente resultado. La utilidad marginal del consumo en el periodo t igual a 1 se iguala al siguiente elemento beta por la utilidad marginal del consumo en el segundo periodo, y todo esto multiplicado por 1 más r. A este resultado se le va a conocer como la ecuación de Euler. Bien, ¿qué quiere decir esta ecuación de Euler? Para esta ecuación de Euler, una forma de interpretarlo es pensar en lo siguiente. Digamos, yo tengo un mismo presupuesto, una sola restricción de presupuesto en valor presente, y manteniendo la restricción de presupuesto, pensemos en la siguiente disyuntiva. Pensemos, por ejemplo, para esta restricción de presupuesto en el primer periodo, vamos a copiar y pegar. Para esta restricción de presupuesto en el primer periodo, ¿qué pasaría? Y resulta que podemos hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si la persona mantiene constante el nivel de ingresos o dotación del primer periodo y decide hacer lo siguiente? Pensemos, por ejemplo, que la persona decide bajar el nivel de consumo y eso destinarlo a un mayor nivel de ahorro. Si la persona toma una decisión como esta, acá estamos haciendo la interpretación de la ecuación de Euler. Si la persona toma esa decisión, resulta que por el hecho de consumir menos el día de hoy, esto va a implicar que la persona automáticamente reduce el nivel de bienestar. En este caso, lo que va a estar pasando es que bajan los utilities del consumo en el primer periodo. Esto lo vemos acá en esta utilidad marginal. Este elemento me dice cuánto baja la utilidad si tú bajas en una unidad el consumo. ¿Qué va a pasar por el lado del ahorro? Vemos que acá la persona está a su vez incrementando el nivel de ahorros. Entonces resulta que cuando la persona incrementa el nivel de ahorros, lo que va a hacer es que en el futuro esta persona va a incrementar su ingreso disponible del segundo periodo. Resulta que el segundo periodo, ese incremento adicional de los ahorros le va a volver, pero
con los intereses. Entonces, por tanto, la persona recibe un ingreso adicional en el segundo periodo. Y esto implica que el bienestar del segundo periodo va a estar aumentando. Evidentemente, este elemento no le queda de otra que destinarlo a un nivel de consumo más alto en el segundo periodo. Por tanto, esto implica que el bienestar del segundo periodo va a estar creciendo. Obviamente, a este incremento del consumo o del bienestar futuro, yo para hacerlo comparable con el presente, yo tengo que traerlo a valor presente con este beta, este factor de descuento intertemporal. Por tanto, ¿cuándo va a ser razonable que la persona sacrifique consumo incremente los ahorros? Si la persona observa que el bienestar futuro aún descontado es superior a la pérdida de utilities en el presente, evidentemente en ese contexto la persona está optimizando, está tomando una decisión racional. A final de cuentas, todo esto tiene que ver con una cuestión de costo-beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Estos utilities adicionales del futuro descontados. ¿Cuál es el costo? La pérdida de bienestar el día de hoy. Presupuestariamente eso es factible. Entonces es al final de cuentas simplemente comparar qué está pasando con el bienestar. Entonces acá podemos pensar en lambda de t, por ejemplo, lambda de t, que es el precio sombra, o se puede interpretar como el incremento en el bienestar si la persona añade una unidad de consumo o de ingreso en algún periodo. Algunos economistas le conocen a estos lambdas como utilidad marginal del ingreso también. En este caso es ingreso disponible. Por ejemplo, en el segundo periodo estaba cobrando más por un tema de intereses. Entonces, es la utilidad o incremento en el bienestar si la persona añade una unidad adicional en el ingreso. Acá vale la pena resaltar que el ingreso puede ser o bien mayor dotación o cobro de intereses, ingreso financiero. Ok, entonces ya tenemos esta ecuación de Euler. Es una de las ecuaciones más conocidas en macroeconomía. Esta ecuación de Euler la vamos a encontrar en textos como Sargent Recursive Macroeconomics, por ejemplo. Prácticamente figura en cualquier libro de macroeconomía dinámica. Entonces es bastante típica. Es fácil verla en el contexto de una economía con dos periodos. Bien, ya tengo mi ecuación de Euler. ¿Qué otro elemento necesito? Yo necesito adicionalmente una definición. Ok, resulta que cada persona va a tener su propia ecuación de Euler. Cada persona también va a tener su propia restricción de presupuesto. Entonces, lo que yo necesito a final de cuentas es ver qué va a pasar en la economía. ¿Qué es la economía? Cómo se asignan los bienes en una economía de mercado, dadas las preferencias de los agentes y dada el conjunto presupuestario o restricciones de cada uno de los agentes. Entonces veamos
¿Cómo es que se asignan los bienes en esta economía de mercado? Para ello yo necesito una definición que vamos a llamarla equilibrio general. Ok, ¿qué va a pasar en este equilibrio general? La definición más sencilla que podemos mencionar es que un equilibrio general es la asignación de cantidades y precios tal que cada persona maximiza su utilidad, dada su restricción de presupuesto. Adicionalmente, en esta economía se va a cumplir la condición de factibilidad. Entonces, definiéndolo de ese modo, vamos a tener que un equilibrio general competitivo es la asignación de cantidades ¿Cuáles son las cantidades? En este caso, las cantidades son eh, el consumo que hace cada persona, tanto en el periodo 1 como en el periodo 2. ¿Quiénes son las personas? Las personas van desde 1 hasta n, desde Andrea hasta Estefanía. ¿Ok? Luego, el otro elemento es que vamos a tener también precios. En esta economía, el único precio relevante va a ser la tasa de interés. Un precio a determinar también como solución de la economía de mercado es la tasa de interés real, tal que se cumple lo siguiente, la primera condición es que los agentes maximizan su bienestar dada su restricción de presupuesto. Es decir, cada persona maximiza su bienestar dada su restricción de presupuesto. Le voy a poner RP. ¿Cuál es la segunda condición? La segunda condición tiene que ver con la oferta igual a la demanda. En mi caso yo prefiero llamarla que se cumple la condición de factibilidad. La segunda condición es que se cumpla la condición de factibilidad. Esto pensémoslo como que oferta igual demanda en cada uno de los mercados. En este caso vamos a tener implícitamente dos mercados, un mercado para los consumos del presente y otro mercado para los consumos del futuro. Ok. Bien, ¿qué implica que cada agente maximiza su bienestar dada su restricción de presupuesto? Esto implica lo siguiente. Esto implica que cada agente cumple con su ecuación de Euler. Utilidad marginal del consumo en el presente es igual a beta, la utilidad marginal del consumo en el futuro, todo esto multiplicado por 1 más R. Acá viene lo bueno. ¿Qué cosa o qué diablos es esto de condición de factibilidad? Para condición de factibilidad lo que yo voy a tener es lo siguiente. Les hablé que la oferta se iguala a la demanda en cada periodo. ¿Cuál es la demanda en cada periodo? Básicamente es cuánto está consumiendo la persona 1, en este caso Andrea. Entonces, ¿cuánto está consumiendo Andrea en el periodo 1? Adicionalmente, a eso le tengo que sumar lo que está consumiendo la persona 2 en el periodo 1, Carla, la persona 3 en el periodo 1, y así sucesivamente hasta que llegamos a la última persona, el último habitante de esta economía, que era Estefanía N.
Ok, y todo eso se tiene que igualar con la dotación que cada agente está poniendo. ¿Cuánto de manzanas le tocó a Andrea en el periodo 1? ¿Cuánto de dotación de manzanas le tocó a Lisbeth en el periodo 1? Y así sucesivamente hasta que llegamos a la última persona. Básicamente eso yo lo puedo resumir con una sumatoria. Acá voy a poner la sumatoria de todas las demandas, en este caso de todas las personas en el periodo t igual a 1, y va desde la persona 1 hasta n. Eso se iguala a la dotación, sumamos todas las manzanas que existen en la economía en ese instante. Ok, para el segundo periodo voy a tener una restricción muy similar. Sumo las manzanas que consumen todas las personas. Esto es en el segundo periodo. Y eso se iguala a lo que todas las personas están poniendo de dotación en ese segundo periodo. Ok, entonces yo ya tengo acá las condiciones de factibilidad. En este caso eran dos, una por cada mercado de manzanas, tanto en el presente como en el futuro. Entonces, acá podríamos mencionar que demanda en cada mercado se iguala a la oferta. Bien, con eso ya tenemos todos los elementos para determinar la solución. En particular acá vamos a tener eh, la suficiente cantidad de ecuaciones e incógnitas que me permitan resolver el modelo. Por ejemplo, en términos de ecuaciones de Euler, tengo y ecuaciones de Euler. En este caso son n personas, que basta Estefanía. Tengo n ecuaciones de Euler. Tengo n restricciones de presupuesto en valor presente. Y tengo dos condiciones de factibilidad. Entonces resulta que el número de incógnitas es menor que el número de ecuaciones. Incluso tengo una ecuación redundante. Entonces yo puedo resolver fácilmente el modelo. Veamos cómo se resuelve esto. Y yo creo que lo podemos resolver mediante un modelo súper sencillo. Veamos un ejemplo en el cual vamos a ver dos personas, dos periodos y una secuencia de dotaciones claramente diferenciadas para ver que efectivamente a las personas le conviene hacerse préstamos entre sí, porque eventualmente podrían tener un patrón de dotaciones claramente diferenciado. Para esto consideremos una economía cerrada habitada por dos personas. En esta economía todavía no tenemos gobierno, cuyas preferencias vienen dadas por lo siguiente. Entonces, en este ejercicio vamos a tener lo siguiente: una economía habitada por dos personas cuya función de utilidad viene dada por lo siguiente. Vamos a pensar en esta función de utilidad del tipo logarítmica, que es súper sencilla de trabajar. Acá me falta el beta. Y la otra parte del problema me dice que
La secuencia de dotaciones viene dada por la siguiente condición. La secuencia de dotaciones viene dada por, en este caso, vamos a tener la dotación o la secuencia de dotación de la persona 1, algo como esto. Resulta que recibe 1 en el periodo t igual a 1, pero en el futuro no recibe nada. Por el contrario, la persona 2 en el periodo presente no recibe nada, mientras que en el futuro recibe una unidad del bien. Esto podría ser, no sé, una tonelada de manzanas, decimos así. Bien, acá en este ejercicio vamos a permitir que las personas participan en el mercado de préstamos. Entonces las personas se pueden prestar entre sí. Bien, lo que me pide es hallar la asignación de consumo y la tasa de interés. Entonces me pide hallar cuáles son los consumos que obtienen las personas en cada uno de los periodos. Y asimismo me pide también hallar cuál es la tasa de interés para esta economía. Entonces tengo que hallar 4 objetos, en este caso 4 elementos. Este elemento adicional es 1, entonces tengo 5 incógnitas. Ok, veamos cómo se puede resolver esto. No es tan complicado. Lo que vamos a usar son restricciones de presupuesto y la ecuación de Euler más las condiciones de factibilidad. Con eso vamos a poder resolverlo fácilmente, no es tan complicado. A ver, bien, ya estamos llegando casi a lo último para ver cómo sale esto. Bien, veamos la solución. Lo primero son las ecuaciones de Euler de cada uno de los agentes. Voy a caracterizar primero la persona 1. Algo similar va a pasar para la persona 2. Entonces veamos la ecuación de Euler para la persona 1. ¿Ok? La ecuación de Euler para la persona 1 es lo siguiente. Tenía acá la utilidad marginal que la persona tiene en el presente. Esto va a ser igual a beta por la utilidad marginal que tiene la persona en el segundo periodo. Y todo esto multiplicado por 1 más r. Ok, bajo la función de utilidad, en este caso logarítmica, al momento de hacer la derivada es súper sencillo de manejar esto. Derivada del logaritmo de c con respecto a c es básicamente 1 sobre c sub 1. Esto era para la persona 1. Lo mismo para la utilidad marginal del consumo en el segundo periodo. Esto es 1 sobre c sub 2. Nuevamente todo esto es con respecto a la persona 1. Ok, tengo ya la ecuación de Euler de la primera persona. ¿Qué más puedo hacer acá? Puedo hacer lo siguiente. A ver, vamos a despejar c sub 2 y ver qué es lo que pasa. C sub 2, en este caso de la persona 1, va a ser beta por c sub 1. Todo esto multiplicado por 1 más r. Bien, me voy a quedar con ese elemento. Y ahora voy a hacer un truco. Voy a
todo este conjunto de elementos, reemplazarlos en la restricción de presupuesto de la persona. Para ello, vamos a utilizar la restricción de presupuesto de la persona. Por ejemplo, en el periodo t igual a 1, veíamos que la persona tenía la siguiente restricción de presupuesto: el consumo más el ahorro o deuda era igual a la dotación inicial, mientras que en el segundo periodo de esta persona 1, todo esto iba a ser igual a la dotación que tenía la persona en el segundo periodo, más 1 más R por el nivel de ahorros que había hecho. Algunos economistas prefieren trabajar con restricción de presupuesto en valor presente. Por ejemplo, podemos despejar S1. ¿Cómo lo despejamos? Vamos a tener que S1 va a ser igual, en este caso, a C2, ¿okay?, de la persona 1, menos Y2 de la persona 1, y todo esto partido por 1 más R. Entonces reemplacemos todo este objeto acá en S1, ¿de acuerdo? Realizando esto, podemos obtener lo siguiente. Voy a obtener C1 en el periodo 1 más C2, todo traído con 1 más R, es igual a Y1 más Y2, nuevamente estamos hablando de la persona 1, partido por 1 más R. Es fácil de manejar esas cuentas. Les recomiendo que lo hagan, no es tan complicado. Bien, ¿qué tenemos en esta forma de ver este conjunto de restricciones? A la mano izquierda voy a tener el valor presente del consumo, mientras que a la mano derecha voy a tener el valor presente del ingreso. Bien, ¿para qué hice esto? Yo necesito finalmente acá hacer un pequeño truco. Voy a reemplazar este C2 acá, ¿de acuerdo? C2 está en función de C1. Veamos cómo queda finalmente. Voy a tener C1 más C2 entre 1 más R. ¿Qué cosa es C2? Es este tipo beta por C1 multiplicado por 1 más R, y todo esto iba a estar partido por 1 más R. Todo eso es igual a ¿qué cosa? El valor presente de la dotación. Buenísimo. Acá yo puedo simplificar C1 y obtener lo siguiente. C1 acá va a ser 1 más beta. Acá felizmente se va 1 más R con 1 más R. A la mano derecha tengo el valor presente de la dotación. O esto para Friedman sería algo así como el ingreso permanente. Y1 más Y2. Todo esto partido por 1 más R. Ok, finalmente despejo, si quieren, el consumo de la persona 1. Esto va a ser finalmente 1 entre 1 más beta. Todo esto multiplicado por la dotación en valor presente. Bien, ya hice todo este proceso largo, obtuve una especie de función de consumo de la persona 1 en valor presente. Resulta que algo similar puedo sacar para la persona 2. Acá en este modelo pensamos de momento que ambas personas tienen el mismo nivel de beta,
No hay un diferencial en beta. Por ese motivo, para la segunda persona, el consumo del día del presente de la persona 2 es muy similar, va a ser 1 más beta. Evidentemente, la dotación es diferenciada. Vamos a tener la dotación de esa persona en el primer periodo, más la dotación de esa persona en el segundo periodo. Todo esto por 1 más R. Entonces, yo ya tengo acá los niveles de consumo. Resulta que la condición de factibilidad, en este caso, para el periodo 1, tenía que ver con lo siguiente. La condición de factibilidad implica que el consumo de manzanas en el periodo 1 de ambas personas se tiene que igualar a la dotación de manzanas que tienen ambas personas. Felizmente yo ya tengo C sub 1 o el consumo del presente de cada una de las personas. Entonces puedo hacer la suma. A final de cuentas, la suma va a ser sumar estos dos tipos e igualarlo a y sub 1 más y sub 2. Perdón, acá está al revés. Este es el periodo 1 de la persona 2. Entonces, sumar los consumos e igualarlos a la dotación. Bien, ¿cómo lo hacemos? Acá puedo factorizar 1 sobre 1 más beta. Se suman evidentemente las dotaciones. Voy a tener y sub 1 más y sub 2 más la dotación que está sacando la otra persona. Y todo esto se iguala a y sub 1 más y sub 1 de la segunda persona. Ok. Acá, ¿para qué me sirve esto? Yo puedo finalmente despejar el precio relativo R. Resulta que y sub 1 y y sub 2 son variables exógenas. ¿Recuerdan? Era la secuencia de dotación. Ok, operamos en ese sentido. Podemos tener lo siguiente. Voy a tener 1 sobre 1 más beta. Si quieren sumo y sub 1 acá. Y sub 1. Ok, las manzanas del primer periodo, el total de manzanas del primer periodo, más las manzanas del segundo periodo, tanto de la persona 1 como de la persona 2, obviamente en valor presente. Todo esto se iguala a estos bichos. Bien, yo finalmente lo que puedo hacer es despejar R. Lo que necesito entonces es despejar R. ¿Cómo hago ese despeje? En principio vamos a tener lo siguiente. A ver, necesito despejar R. Me quedo con este elemento que está dentro del corchete. A la mano derecha voy a tener 1 más beta multiplicado por la sumatoria de la dotación. Ok, acá tenía los siguientes elementos. Y sub 1. Acá las manzanas del segundo periodo. Acá puedo factorizar los siguientes elementos.
las dotaciones del primer periodo. Evidentemente, esto va a quedar de la siguiente forma. Básicamente, este tipo sobrevive. A la mano derecha vamos a tener lo siguiente. Acá este tipo se elimina con el 1. Finalmente me queda beta por este elemento. Las dotaciones del primer periodo. Bien, ya llegué a un proceso algo largo y finalmente, voilà, puedo despejar R, 1 más R. 1 más R es igual las dotaciones del segundo periodo de ambas personas sobre las dotaciones del primer periodo de ambas personas, y todo esto partido sobre 1 sobre beta, 1 partido beta, ¿ok? Y ya tengo la solución de lo que sería la solución para la tasa de interés. Entonces ya tengo una solución. Ok, y dirán, profe, ¿qué pasa con los niveles de consumo? Los niveles de consumo, fíjense, para cada individuo depende de R. Ok, y eso es el consumo de presente. ¿Pero qué pasa con el consumo del segundo periodo? Acá tenemos la solución. Entonces podemos despejar para ambas personas ese conjunto de elementos. Por ejemplo, veamos qué pasa con el consumo del periodo 1. Ok, esto va a ser el consumo del periodo 1. Y esto se iguala con este elemento 1 más R. No voy a hacer el proceso, pero básicamente la tarea sería reemplazar todo este elemento en este objeto, y con eso ya está. ¿Qué va a pasar con el consumo del segundo periodo de la persona 1? El consumo del segundo periodo de la persona 1 está afectado por los siguientes elementos. Eso era, si lo tenemos acá, beta por C1. Beta por C1. ¿Qué cosa es C1? Es este objeto. Y todo esto multiplicado, a su vez, por 1 más R. 1 más R, evidentemente, es todo este objeto. Bien, va a haber algo, esto es, perdón, el consumo de la persona 1. Resulta que, haciendo un poco la magia, vamos a llegar a una conclusión, que el consumo de la persona 1, el consumo de la persona 1 se iguala intertemporalmente. Vamos a tener lo siguiente. Sí, efectivamente se igualan. Y si quieren pueden hacer el proceso para la otra persona. Para la persona 2 resulta que también se igualan los consumos a través del tiempo. Obviamente yo tengo que reemplazar ese conjunto de elementos. Por ejemplo, si es que esto es cierto, ¿qué va a pasar con el consumo de la persona en el primer periodo? Yo voy a tener lo siguiente.
Por ejemplo, para la persona 1, nuevamente utilizando su restricción de presupuesto en valor presente, voy a tener lo siguiente: el consumo de la persona 1 en el primer periodo más el consumo de la persona 1 en el segundo periodo, todo esto partido por 1 más R, que se iguala finalmente a y sub 1 más y sub 2, todo esto por 1 más R. Tomando en cuenta los datos, para la persona 1 este objeto era 1, no recibía nada de dotación en el segundo periodo. Estamos haciendo la hipótesis que estos dos tipos son iguales. Esto se llama una especie de solución por guess and verify. Ok, en este caso voy a tener C sub 1 de la persona 1, como son iguales, puedo hacer esta suma, 1 más 1 sobre 1 más R, y esto se iguala a 1. Resulta que acá podemos hacer también los despejes. Este objeto sumando vale 1. Este objeto sumando vale 1. Entonces, 1 más R o 1 entre 1 más R es igual a beta. Nuevamente siguiendo esa solución por guess and verify o probar y verificar, esto va a ser 1 más beta y esto es igual a 1. Por tanto, el consumo factible de la persona 1 va a ser igual 1 sobre 1 más beta. Bajo ese ejemplo súper simple. ¿Cuánto sale el consumo de la segunda persona? Resulta que el consumo de la persona 1 más en el primer periodo más el consumo de la persona 1 el consumo de la persona 2 en el primer periodo se suman a 1 más 0, ¿ok? Yo ya tengo que cosa es C sub 1. Por tanto, el consumo de la segunda persona en el periodo 1 es igual a beta sobre 1 más beta. Les invito a que lo solucionen por su cuenta. Y con eso ya tenemos toda nuestra solución. Como verán, es súper sencillo, pero tiene algunos trucos. En verdad, hay algunos trucos para resolver este conjunto de elementos. Bien, yo ya saqué entonces cuál era la tasa de interés. La tasa de interés va a ser al final de cuentas 1 sobre beta. Estoy obteniendo los consumos óptimos en cada instante del tiempo. Por ejemplo, para la persona 1 es 1 sobre 1 más beta. En ambos casos, la persona, si bien tiene un patrón de dotaciones diferenciado, ambas personas están suavizando totalmente el consumo. Y eso nuevamente es Friedman. Bien, eso era lo que quería mostrarles el día de hoy. Espero que les haya servido. Sé que es una lección un tanto larga, pero he tratado de mostrarle todo el conjunto de detalles de cómo es que se resuelve un modelo de equilibrio general en un modelo de macroeconomía. Recuerden, al final de cuentas, la dotación y las preferencias de las personas se van a transformar finalmente en una señal de precios. ¿Cuál es esta señal de precios? La tasa de interés. La tasa de interés finalmente es un elemento que va a regular cuánto de ahorros o deuda existe entre personas. Evidentemente en este ejercicio súper sencillo, lo que va a pasar es que la persona 2 toma préstamos en el periodo 1. ¿Y quién le está prestando? Su contraparte, la persona 1.
Entonces Estefanía se está tomando préstamos de Andrea. Es eso. Ambos agentes están mejor que si es que no comerciaran. Están suavizando el consumo. Bien, lo dejamos ahí. Espero que les haya servido mucho y si tienen comentarios me pueden mandar el correo y como referencia podrían chequear el texto de Gregorio. En este caso es la sección 3.33. Ok, esa es la sección.